Ahora sí seguimos con más entrevistas en Radio Universidad. Como todos los jueves, empezamos este ciclo de entrevistas un poco más extensas, donde queremos saber la trayectoria de personas acá de nuestra ciudad de Olavarría. Y en este momento estamos con Adrián Guevara, titular de Defensa Civil del municipio, pero también bombero voluntario desde hace 36 años, que nos va a contar un poco, bueno, cómo se inició en este trabajo que es tan importante para toda la comunidad, pero también para ellos mismos. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Buen día, Danisa. La verdad que un gusto poder estar en estas instalaciones, hermosas instalaciones de la radio, como para poder compartir un poco las vivencias que ha tenido uno en lo personal y bueno, contarle a toda la gente lo que significa la institución a la cual uno pertenece, que es nada más y nada menos que bomberos voluntarios de aquí de la ciudad. Bien, Adrián, recién nombraba hace 36 años que iniciaste como en este rubro, se podría decir. ¿En qué momento vos quisiste, ser bombero voluntario? ¿Te acordás de algún momento de tu infancia que te haya despertado este interés? Mira, esa es una pregunta que habitualmente nos las hacen y la realidad es que uno cuando empieza a buscar en ese baúl de los recuerdos como para entender por qué uno está donde está, por qué uno ha tenido que atravesar todo lo que nosotros como bomberos a través de los años atravesamos, encontramos muchísimas respuestas. En realidad yo creo que el hecho de que uno haya elegido esta profesión tiene que ver con algo que el ser humano tiene de por sí y que corre por dentro de sus venas. Entiendo que somos todos responsables y respondedores cuando hay una situación de emergencia y cuando un semejante tiene esa necesidad, ¿no? En el caso particular mío, yo vengo también de una familia donde tuve la gran suerte de tener una madre que también tenía esa necesidad de colaborar, de ayudar al semejante. Yo viví mucho eso y entiendo que también ha sido una cuestión de una necesidad particular donde uno intentó en un primer momento buscar en una institución un poco el sentido de proteger, de sentirse protegido y obviamente de poder proteger de alguna manera a quienes necesitan el servicio, ¿no? Y cuando uno ingresa a la institución, porque uno ingresa teniendo una vaga idea de lo que puede llegar a ser bombero voluntario, cuando uno ingresa a la institución, bueno, empieza a vivir lo que significa y ya no te retirás más porque encontrás toda esa necesidad que vos andas buscando, ¿no? ¿A qué edad te metiste en un cuartel de bomberos? ¿Cuándo arrancaste a estudiar esta carrera? Formalmente uno ingresa a bomberos, en el caso mío a los 17, 18 años, donde comienza la escuela de aspirante a bomberos. Tenemos una capacitación que dura un año, con mucha teoría, mucha práctica, y nos recibimos a los 18 años, donde ya somos mayores de edad y podemos salir a cumplir con el servicio. Bien, en este sentido te consulto, en seguir este camino, ¿no? Que me imagino que implica mucha responsabilidad también, pero consultarte a vos que estás en este rubro, ¿qué implica ser un bombero voluntario para vos y para tus compañeros? Bueno, implica una responsabilidad muy grande en el sentido de que uno se tiene que capacitar permanentemente y tiene que estar presto a poder cumplir con todo tipo de servicio que nos demanda una comunidad. La verdad que la sensación siempre es mirar hacia adelante y observar cuál es el desenvolvimiento de las distintas situaciones que nos acontecen dentro del ámbito de la comunidad de Olavarría o afuera, ¿no? Porque muchas veces hemos tenido que participar en eventos mucho más grandes, mucho más importantes y ver que realmente estemos preparados, que tengamos los recursos como para dar una respuesta que sea satisfactoria en el momento de decir, bueno, pudimos cumplir con el servicio, pudimos regresar al cuartel sanos y salvos y después de esa manera obviamente regresar cada uno a nuestros hogares de la misma forma, ¿no? Bien, Adrián, en estos 36 años de trayectoria, ¿recordás algún hecho puntual o algún momento puntual donde, te dio de alguna forma más estrés que otros, que decías, esto, ¿no? Volver sanos y salvos al cuartel o a nuestra casa, que temiste por tu vida? ¿Te acordás algún hecho puntual? Sí, nosotros, en el caso mío, con 36 años de servicio, obviamente que hemos vivido infinidades de situaciones.
algunas no tan gratas, otras que nos han llevado un alivio en cuanto al poder de resolver de la mejor manera, que no fue tanto la carga, tanto el estrés que uno se genera en este tipo de situaciones. Viví muchas cosas importantes, viví una pandemia, viví una explosión en una fábrica de explosivos, un descarrilamiento de trenes, incendios importantes, incendios estructurales muy importantes. La verdad que uno pasa por un montón de situaciones. Hemos, digamos, en algunos momentos sentido esa necesidad de saber o de ver bueno, que a lo mejor las cosas no están saliendo como corresponden, y me acuerdo de un caso puntual donde me sentí muy perdido dentro de un incendio que no tenía salida, no tenía escapatoria, y bueno, esas son cosas que te hacen repensar en lo que significa el mejoramiento del servicio, ¿no? Entonces, ¿por qué no suceden las cosas y de qué manera uno puede mejorar como para evitar ese tipo de situaciones? Pero en realidad somos y trabajamos en forma de equipo y nos cuidamos muchísimo entre todos. Entonces toda situación de peligro y demás, si bien uno las conoce, pero bueno, tenemos también las herramientas como para protegernos, ¿no es cierto?, nosotros y nuestro personal. Adrián, ¿cómo se trabaja esto desde la salud mental? Ustedes cuando viven un hecho traumático, esto que decís vos, bueno, un incendio que me tocó a mí que no tenía salida, algunos, no sé, me imagino también choques, bueno, el descarrilamiento del tren, personas involucradas que también están ahí o han visto, bueno, situaciones muy graves en choques con personas heridas, en incendios también. ¿Esto se maneja con un psicólogo? ¿Ustedes trabajan en la salud mental de cada uno de los bomberos? Bueno, en ese sentido hubo un cambio, y entiendo que fue un cambio muy positivo en el hecho de que uno cuando ingresa al cuartel, obviamente teníamos un concepto donde el bombero era el superhéroe, era el valiente, y la valentía se demostraba muchas veces en poder enfrentar ciertas situaciones que evidentemente a lo largo del tiempo iban a ser un poco mella en nuestra mente, en nuestros corazones. Y se demostraba en esa época que bueno, que uno si ingresaba al incendio y salía, cuanto más tiznado salía era porque más valiente había sido, y cuanto más cercanía vos había tenido con el fuego, con la emergencia, con el humo. Y la realidad es que cuando pasa el tiempo uno se va dando cuenta de que todo ese tipo de cuestiones van afectando a nuestra psique, digamos, y a partir de ahí se empezó a trabajar mucho sobre la psicología en las emergencias, no solamente para las personas afectadas, sino también para nosotros los respondedores. Y tenemos una línea de contención realizada en principio por quien va a cargo de las dotaciones, ¿sí? Cuando uno observa las actitudes del bombero, del respondedor en ciertas circunstancias, uno asume sobre la problemática, sobre lo que le está pasando al compañero, y nunca terminamos el servicio llegando al cuartel y irnos y regresar a nuestros hogares, sino que tenemos charlas, tenemos charlas grupales, charlas individuales, y tenemos un grupo de personas que está capacitada como para atender ese tipo de situaciones, ¿no? Y poder de alguna manera descargar la emoción que nos conlleva el servicio. Está bueno, Adrián, esto que decís, porque está como esa imagen, ¿no? Por ahí también cuando uno es más niño, de ver al bombero como el héroe, el que salva, el que se mete al incendio, que va con apagar el fuego súper rápido y demás, está como esa imagen, ¿no? Del bombero héroe, pero para ustedes es un trabajo más, en definitiva. Sí, la realidad es que somos personas comunes. Claro. O sea, somos personas comunes que si bien tenemos una preparación en cuanto a la teoría, en cuanto a la práctica, la verdad es que sentimos y bueno, todo eso se lleva uno adentro, una carga. Yo digo siempre que uno de pronto, a medida que pasa el tiempo, va formando una coraza donde cualquier situación ya es como que no te afecta directamente, claro. Pero sí, a lo largo del tiempo uno tiene sobre sus espaldas un montón de cuestiones que tiene que ver un poco con el tema musical que yo elegí, porque refleja un poco
todo lo que uno a lo mejor no puede expresar, ¿no? Claro. Bien, allá vamos a ir al tema musical también que elegiste el día de hoy. Te consulto, bueno, Adrián, hablabas de las capacitaciones, ¿no? De esto, de las charlas que tienen luego de cada salida y demás, para contarle un poco al oyente cómo es un día a día del bombero, cómo es, por ejemplo, tu día, qué es lo que haces cuando te levantás, y sobre las capacitaciones consultarte, bueno, también entiendo que las tienen muy seguido y que siempre se están capacitando a través del tiempo, ya con 36 años de trayectoria. Sí, nosotros, bueno, dentro de la institución tenemos un sistema de capacitaciones que son obligatorias para todo el personal. El ingresante obviamente tiene un año de estudio, se recibe de bombero y a partir de ahí son capacitaciones obligatorias en todos los temas, ¿sí? Nosotros tenemos 2 horas, 3 horas por semana de capacitación obligatoria, más todos los cursos que tienen que ver con algún tipo de especialidad, ¿no? Durante toda la vida bomberil. Yo, bueno, hoy jueves justamente tenemos instrucción y seguimos capacitándonos después de haber pasado tantos años, porque la dinámica de los servicios van mutando. Claro. Y obviamente uno tiene que estar preparado. Tenemos distintas problemáticas que se van sumando a la vida diaria, ejemplo, autos eléctricos, entonces uno tiene que saber afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero sí, son muy importantes, muy necesarias, porque si no estamos capacitados realmente podemos actuar de una manera contraproducente, no solamente para el servicio, sino para nuestra propia vida o dotación, ¿no? Bien, en estos años de trayectoria, Adrián, también tiene que ver de la mano con las capacitaciones, pero también de las herramientas, me imagino que han cambiado mucho, ya sean los camiones, las autobombas, bueno, los autos que utilizan ustedes, las herramientas que usan para ir a un incendio y demás, bueno, justamente la tecnología va avanzando y ustedes me imagino que también han bueno, aprendido durante todo este tiempo a manejar distintas herramientas. ¿Hay alguna que te costó mucho más que otra? ¿O es fácil también adaptarse a las nuevas herramientas cuando uno va a trabajar? No, la realidad es que uno se va adaptando porque necesariamente nos tenemos que ir adaptando y tenemos que practicar, entender cómo son el funcionamiento, el mantenimiento. Sí, ha cambiado muchísimo. Nosotros iniciamos en aquellas épocas con herramientas, por ejemplo, para trabajar en un accidente vehicular, simplemente con alguna barreta como para poder hacer aperturas de puertas o con algún expansor, que son equipos hidráulicos a manija, y la realidad es que ahora tenemos todas las herramientas neumáticas, tenemos un montón de cosas que facilitan poder retirar el vehículo de la persona y poder salvaguardar, digamos, la integridad física de los ocupantes, ¿no? Entonces, no es que nos haya costado, sino que nos capacitamos muchísimo cuando llega algo nuevo. Y gracias a Dios tenemos recursos importantes como para poder cumplir. Bien, Adrián, hace un rato también nombrabas el trabajo en equipo, ¿no? Esta cuestión de salir de la acción por ahí, del incendio, del choque o del trabajo que a ustedes les requiera una salida y después estas charlas con los compañeros para, bueno, sacar y expresar las emociones. ¿El trabajo del bombero voluntario es una cuestión más individual o es un trabajo en equipo? No, es un trabajo en equipo. Nosotros somos un equipo desde que entramos al cuartel hasta que nos vamos del cuartel. Y eso tiene que ver con todo, no solamente con la prestación de un servicio, sino con todas las actividades diarias que se realizan en la institución. Nosotros decimos que de 10 actividades, una es servicio y después el resto son todos los trabajos que se hacen, llámese de mantenimiento, de estadísticas, desde el lado del personal, mantenimiento de herramientas, edificio, las máquinas, o sea, todo lo hacemos nosotros dentro del cuartel y no hay forma de poder realizar y llegar a un objetivo si no es con la ayuda de algún par, ¿no es cierto? Entonces lo manejamos de esa manera porque en realidad lo que convivimos y aprendemos dentro del cuartel después se refleja mucho en un servicio. Ahí en un servicio tiene que haber un orden, tiene que haber un respeto, tiene que haber una jerarquía donde la persona a cargo pueda visualizar y pueda comandar el resto de los efectivos como para poder ir desarrollando las tareas y llegar a cumplir con el objetivo, ¿no? Pero todo se realiza en equipo, no hay otra forma. Bien, cuando tienen una salida, ¿todavía sentís esa adrenalina de, bueno, ponerse el traje, subirse rápido al camión, salir corriendo, o ahora te lo tomás de otra forma? La realidad es que la adrenalina siempre se siente y uno dice el día que uno no tenga esa sensación es el día que el tiempo te está diciendo que ya es hora de
abrir la puerta y salir de la institución, entre comillas, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero yo creo que quienes sentimos la institución, quienes sentimos la profesión, vamos a morir con esa adrenalina por dentro de las venas y la realidad es que si bien uno ya entiende que hay ciertas limitaciones, ¿sí? Porque nosotros estamos, por decirlo de alguna manera, compitiendo con chicos que tienen 18, 19, 20 años, ¿sí? Uno ya con una edad sabe cuáles son sus limitaciones naturales, obviamente, y bueno, sentimos eso, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Por ahí desde otro lado, acompañando, aconsejando, pero la adrenalina siempre se siente, cuando se siente el timbre de alarma, cuando se siente la sirena, bueno, es algo que llevamos muy dentro. Bien, Adrián, ya vamos a ir a los objetos que trajiste el día de hoy. Te pedí, bueno, que traigas algunos objetos, pero antes vamos a ir con el tema musical que elegiste el día de hoy y te consulto, bueno, ¿por qué elegiste este tema de Phil Collins? Bueno, la realidad es que cuando tuve que elegir un tema, empecé a pensar, ¿no? Algún tema específico que me pueda llegar a representar en cuanto a lo que uno hace. Y hay un concepto que yo siempre tengo en mi mente que se refiere a lo que es la música, ¿no? Y creo que lo dijo Marilina Ross en su momento, que dice que la música tiene el poder de disolver las tensiones que se incrementan día a día en nuestros corazones. Y la realidad es que yo utilizo la música, todo tipo de música, todo tipo de género, todo tipo de intérpretes nacionales, internacionales. Me gusta mucho la música y tiene que ver con escuchar la música en el momento que uno necesita escuchar cierto tipo de música. Te puedo escuchar una ópera, te puedo escuchar una bachata, te puedo escuchar algo nacional. Y entiendo que más que nada por nuestra propia actividad, nosotros realizamos una actividad que tiene que ver con más allá del equipo, con una individualidad en el momento de decir qué es lo que me pasa, qué es lo que estoy sintiendo. Y como lo dije creo que en el principio de la nota, uno a veces tiene muchas emociones encontradas, permanentemente uno se pregunta por qué realmente suceden las cosas que suceden. Y uno se va cargando de todo eso y en algún momento tiene que liberar. Elegí la música de Phil Collins en el aire esta noche porque entiendo que es un tema que comienza de esa manera, ¿no? Con un montón de preguntas, cuestionamientos, hasta que por ahí con un solo de batería que hace el intérprete descarga todo lo que no ha podido expresar. Así que bueno, elegí básicamente ese tema por ese motivo, ¿no? Como para decir, bueno, nada, siento esto y de alguna manera lo tengo que liberar. Bien, bueno. Y a veces lo escucho. Bueno, entonces vamos a escuchar este tema y quédense del otro lado que en un ratito seguimos con más entrevista. Estamos con Adrián Guevara acá, bombero voluntario, y esta entrevista en profundidad donde hablábamos un poco de su trayectoria. En este momento ya nos metemos en el segundo bloque de la entrevista donde, bueno, pido a las personas que vienen al piso que traigan un objeto o algunos objetos que los representen. Acá veo que trajiste varias cosas, Adrián. Sí, la realidad es que traje, bueno, un libro que Si querés agarrarlo y lo mostramos. Lo mostramos. Es un libro muy conocido. Me encanta, ¿sí? El Principito. El Principito. Y la realidad es que lo traje porque, bueno, vengo de una familia de madre escritora. En mi casa había mucha poesía, mucha literatura. Y creo que fue el primer libro que mi mamá me regala cuando yo todavía ni siquiera sabía leer. Y un material de lectura que es muy fácil en el sentido de poder leer el libro. Es un libro muy cortito, pero que la realidad es que enseña y enseña muchísimo. Y cada vez que uno lo lee, porque uno no se queda con la lectura de una vez, desde el primer momento que tiene el libro, sino que uno a través de los años que lo va leyendo lo va interpretando de forma distinta a través de las vivencias que uno ha tenido, ¿no? Sí. Y en cuanto a lo que uno vive desde el lado de bomberos, desde lo institucional, se refleja mucho el tema de este material con nuestra actividad, ¿no? Y que tiene que ver con lo que dice y con lo que cuenta el personaje principal, que es el niño, el principito, y que muchas veces uno también intenta replicar, ¿sí? En el día a día, ¿no? Y así que bueno, digo, ¿por qué no llevarlo y en realidad contarle
bueno, contarte a vos, contarte a la gente, que hay frases muy icónicas dentro del libro que uno las conoce y las dice, pero en realidad Claro, y no sabe de dónde son. Sí, en realidad están acá, están dentro de algunos de los capítulos, pero en realidad cuando uno dice lo esencial es invisible a los ojos y dice, bueno, ¿qué me está queriendo decir? Y la realidad es que nosotros como bomberos, como funcionarios, vivimos muchas cosas que no se ven. Y que tiene que ver con lo que hablamos en el primer bloque, ¿no? Claro. Con esa sensación, con esa carga emotiva, con esa responsabilidad, con todo lo que uno lleva adentro. Y qué bueno que el Principito lo dice de una manera tan clara, ¿no? Me encanta ese libro, Adrián, y te quiero consultar, bueno, también cómo fue estar con una mamá escritora o que tenía muchos libros, como decías, en la biblioteca, ¿no? ¿Nunca te picó ir por una profesión por ahí de las letras, los libros? No. En alguna etapa de mi vida sí, lo he intentado. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho toda manifestación artística, y lo que es la parte de literatura me encanta. No soy muy asiduo lector, tiene que ver más con una lectura más a lo que uno hace. Pues ya te decía, estamos permanentemente capacitándonos y leyendo, un poco también por la carrera que yo elegí como carrera y como mi profesión. Y bueno, nada, me gusta mucho porque trato de interpretar lo que dice el mensaje, lo que dice el autor. Y mi mamá tenía una forma muy clara de escritura. Ella contaba mucho sobre las situaciones que uno podía vivir en el día a día y lo expresaba. Y lo expresaba con un sentimiento que inclusive hace muy poquito leí una poesía de ella. Mira. Y digo, claro, acá estaba lo que ella quiso expresar en su momento. Y yo la verdad que tenía una visión totalmente distinta a lo que ella escribió y que yo leí en su momento, ¿no? Claro. Y después de tantos años digo, ahí estaba el resultado de esa poesía. Leo mucho en ese sentido y bueno, nada, me encantó vivir en ese ambiente porque también hizo que uno pueda tener esa interpretación de las cosas y bueno, nada, viví el día a día, los sentimientos de una madre docente donde no solamente nos tenía a nosotros como sus pollitos, sino que también tenía a todos los chiquitos de su grado como sus propios hijos, ¿no? Era muy de darse mi mamá. Bien, está bueno el tema de la lectura. La entrevistada anterior también trajo libros. Se ve que es algo como muy presente, ¿no? En la mayoría de las personas, la lectura que te retrotrae a esos recuerdos por ahí de la infancia. Trajiste también fotografías, veo acá, si las querés ir pasando, las vamos mostrando. Bueno, sí, en realidad traje algunas fotos, no son muchas fotos, pero bueno, tiene que ver con lo que uno siente, ¿no? El hecho de ser bombero significa que nosotros tenemos una familia que nos acompaña en todos los años de profesión. Entonces, es indudable que uno no puede alejarse de eso y que tiene que estar sumamente agradecido a la vida de tener una familia que bueno, que nos ayuda, nos entiende. Muchas veces ya ni nos preguntan ni nos cuestionan el porqué de una ausencia, el porqué de no poder estar en un cumpleaños, por ejemplo. Saber que vos estás cumpliendo un servicio y que por otro lado están festejando el cumpleaños de tus hijos, son cosas que bueno, que llevan a un repensar, pero también a agradecer en ese sentido, ¿no? La familia tiene que estar sí o sí, es el pilar fundamental de cualquier bombero. Y dentro de los pilares también traje una foto. Bueno, acá tengo una foto donde también me están mis hijos entregando una medalla. Fotos que tienen que ver con, esta en la época de pandemia, con el hecho de ser por ahí abanderado de la institución, que también es una responsabilidad, es una carga que tiene que ver con lo que significa llevar una bandera nacional en todos los actos. Representando también todo lo que significa bombero, ¿no? Son 75 años de historia. Y dentro de eso también traje una foto que para mí es muy importante, que son dos personas, en este caso el jefe y el segundo jefe, que tienen que ver con lo que uno ha de pronto
buscado dentro de esas necesidades que yo te planteaba al inicio y que son para mí dos padres. Esa un poco es la realidad. Y el trabajo en equipo, ¿no? Que Y el hablábamos trabajo en hoy. equipo, claro. Esos son personas que permanentemente te van a enseñar, como nosotros ahora, hoy por hoy, nos toca enseñar a quienes recién ingresan a la institución, ¿no? Entonces, nada, son algunas de las fotos ahí. La realidad es que busqué fotos en mi casa por todos lados, como le decía Yanela. Estoy en una parte de reestructuración de un montón de cosas y bueno, traje poquitas fotos, pero Está bien, está muy bien. el hecho es que tenemos muchas fotos, pero generalmente salen en los medios, Claro, sí. y son más representativas en ese sentido. Porque si no es como que tenemos fotos, pero en estas cuestiones, Sí, sí. todo lo que son Más actos, actos, desfiles. claro. Sí, sí. Y tenemos acá un casco. No sé por qué trajiste este específicamente. Quise traer un objeto que sea representativo a lo que es nuestra institución, y en lo personal traje mi casco porque... ¿Este es el que usás actualmente? Sí. Bueno, está prolijito, está porque lo lavé muchísimo para poder traerlo, pero en realidad este casco tiene muchas cuestiones que tienen que ver con la seguridad del bombero y con lo que uno representa, ¿no? Cuando la gente observa este tipo de indumentaria, sabe que puede entender que hay una persona que va a hacer todo lo posible como para salvaguardar no solamente la vida, sino los bienes ante una determinada circunstancia. Es algo que nos representa, es algo que refleja, ¿sí?, lo que uno es y bueno, que significa que mientras uno tenga esto puesto en la cabeza, no solamente tiene algo que nos protege, Sí. sino que también tenemos dentro de nuestra mente el sentido de seguir aportando y seguir dándole a la comunidad que tanto nos apoya y con tanto nos da el hecho de nada, esa confianza, ¿sí? Cuando suena el teléfono 100 es porque sabemos que del otro lado hay una persona que nos necesita y que se abre a que nosotros podamos llegar hasta el lugar y poder brindarle la solución que necesita. Así que me pareció representativo en cuanto a lo institucional, en cuanto a lo personal, y por eso lo traje. Está muy bien, Adrián. Ya para ir cerrando la nota, preguntas cortitas así, digamos como si fuera un ping-pong de algunas cuestiones más personales. Te consulto, por ejemplo, si tenés para decir un ídolo de cualquier ámbito. Y un ídolo. La realidad es que no lo tengo pensado en cuanto a ídolos, pero bueno, si tuviese que poner algo que me represente, podría llegar a ser Dios, porque la verdad que Dios está sobre todas las cosas y uno tiene también una fe en cuanto a todo lo que hace, en cuanto a todo lo que recibe. Entonces yo creo que Dios es la persona que por ahí nos representa, ¿no? Bien, un lugar para vivir. Un lugar para vivir. Puede ser Olavarría también, si lo elegís así. Sí. La verdad que soy más de lugares tranquilos y uno se ve en la terminación de la etapa de la vida, en algún lugar que tenga que ver con esa característica, pero bueno, en el día a día, en el desenvolvimiento diario, también necesito seguir viviendo en mi ciudad, en una ciudad que si bien no soy olavarriense, pero bueno, vine a vivir desde muy chiquitito, la siento como propia y la verdad que me encanta, no solamente por lo que es la ciudad, sino también por la gente que bueno, que te brinda tanto cariño, ¿no? Porque uno también es reconocido en ese sentido a través de la función que uno cumple y recibe muchísimo cariño de la gente. Entonces, bueno, el lugar es Olavarría, realmente. ¿Algún artista favorito, banda, pues solista, banda? Lo estábamos pensando recién. Recién lo estábamos pensando, un poco por la gran variedad de cuestiones, ¿no? Pero soy muy de escuchar música actual y que tengan que ver con que me hagan pensar, digamos, con música que me hagan pensar, que tengan letras donde uno empiece a investigar el porqué, ¿no? Yo la música digamos, la separo en cuanto a estilo, melodías, intérprete, poesía, tonos, pero bueno, escucho todo realmente en cuanto a música, no tengo
algún artista que... Un favorito. Claro, sí, sí, sí. ¿Algún objeto que lo tengas que usar sí o sí, que no puedas salir de tu casa con eso a la hora de tu trabajo? Que yo lo tenga que llevar conmigo. Claro, que sea algo para vos fundamental, digamos. Bueno, las cosas habituales, obviamente. El casco, el traje de bombero. No, no, no. En cuanto a lo personal, bueno, que yo no me puedo despegar, aunque quisiera, es lo que todos tenemos, que es un teléfono celular. Lamentablemente tenemos que seguir conectados. En el caso mío, hace años y años que vivo conectado a las 24 horas, los 365 días del año. El handy también es otro de los elementos que claro, no me puedo olvidar, excepto que esté fuera de la ciudad, obviamente. Pero bueno, son cosas muy, muy necesarias para nuestra actividad. Y bueno, en cuanto a lo personal, sí, tengo una cadenita, una medallita que me acompaña y que tiene que ver con la seguridad que uno necesita al momento de tener que salir, ¿no es cierto?, del lugar tan seguro como es el hogar, ¿no? Pero bueno, bien, son elementos que uno tiene siempre. Bien, Adrián, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Ya nos estábamos quedando sin tiempo, así que bueno, te agradezco por venir hoy, por contarle también al oyente del otro lado cómo es el trabajo del bombero voluntario desde primera persona, porque bueno, como decíamos al principio de la nota, hay muchos mitos, este tema del bombero héroe, y bueno, también saber que detrás hay una persona, que somos seres humanos, que también, bueno, como decías vos, tiene muchas sensaciones, hay que expresar mucho lo que uno siente, y bueno, la idea de hoy era expresarlo a través de fotos, libros, objetos esenciales del bombero, también a través de la música. Así que bueno, Adrián, te agradecemos por venir el día de hoy y bueno, que tengas linda semana. Bueno, muchísimas gracias, Danisa. La verdad que, como te dije al principio, para mí fue y es un gusto poder venir a la radio. Me siento muy cómodo, te lo dije hace un minuto. La realidad que uno siente cuando viene acá, se siente muy acompañado, muy a gusto en cuanto a las preguntas, en cuanto a las entrevistas que se realizan, y a disposición, como siempre, ¿no? Forman parte de la comunidad. Agradecidos totalmente del espacio que nos dan, porque es la única manera que nosotros tenemos para visualizar un poco nuestra actividad, así que muy agradecido y a disposición para cualquier momento. Bien, gracias, Adrián.